Amigo, buenos días. Agradezco a Dios la oportunidad de compartir con ustedes el estudio de su palabra. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el versículo número 6, presenta una frase muy interesante. Dice San Juan capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Sencillamente, solamente. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Les invito a estar en pie para orar. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos brinda para estudiar su palabra, para conocer más de usted, para acercarnos más a Jesús. Gracias, Señor, por el testimonio de estos hombres y mujeres en la Biblia. Porque estas experiencias nos acercan a usted. Encienden en nosotros el espíritu del servicio y nos señalan la senda gloriosa de rendir a usted honor, alabanza y honra. Gracias, Dios, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. La frase comienza diciendo: hubo un hombre enviado de Dios. ¿Qué significa que era un hombre enviado de Dios? ¿Qué es lo que Juan quiere decir con la frase enviado de Dios? ¿Por qué enfatiza Juan enviado de Dios? ¿Cómo son los hombres enviados de Dios? ¿Qué hace Dios para enviar a una persona? ¿Cuáles son los perfiles de un enviado de Dios? ¿Cómo puedo identificar al enviado de Dios? ¿Por qué Juan comienza su evangelio hablando de un hombre enviado de Dios? ¿Qué hace Juan en su primer capítulo de mencionar a un hombre llamado Juan que es un enviado de Dios? ¿Cuál es la trascendencia de este hombre? ¿Por qué Juan mezcla a Juan Bautista en la referencia del Señor Jesús cuando habla de su divinidad? Comienza hablando acerca del Señor Jesús. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el verso 14 dirá que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero en el versículo 6 dice que hubo un hombre enviado de Dios. Es muy importante para Juan esta declaración, y para nosotros también. ¿Qué significa enviado de Dios? ¿Por qué Jesús dijo que Juan era enviado de Dios? ¿Por qué Mateo dijo que Juan era enviado de Dios? ¿Quién era este Juan? ¿Quién era Juan Bautista? ¿Qué pasó en la vida de Juan para ser el enviado de Dios? Hay dos versículos en el capítulo 1 que nos ayudan a entender un poco la frase enviado de Dios. El versículo 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios. El versículo 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él,
The man on whom you see the Spirit came down and remains is he. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. He is the one that baptizes you with the Holy Spirit. Cuando Juan escribe su libro, When John wrote his book, utiliza dos palabras distintas he uses two different words para decir la misma cosa. to say the same thing. En el versículo 6 utiliza una palabra In chapter 6, he uses one word, y en el versículo 33 otra palabra. and in the verse 33, Y ambas significan enviado. both words means sent. El significado de la primera palabra, The meaning of the first word la del versículo 6, in verse 6, dice que Juan y Dios tuvieron una entrevista. it says that John and God had an interview. Se sentaron para discutir los planes que había en la mente de Dios. They sat down to discuss their plans to help me. La palabra es pempo, un verbo griego. The word in Greek is Pempo. temple. Significa que se sentó Juan delante del escritorio de Dios. And that means that John sat down in front of the desk of God to discuss with him the plan. Y Dios le dijo a Juan, And God told John, tengo una misión para ti. I have a special mission for you. Quiero que haga un trabajo para mí. I want you to make a special job. Eso es lo que quiero que hagas, Juan. And that's what I want you to do. Y Juan le preguntó a Dios, And John asked God. y Juan recibió respuestas de Dios. And he received an answer from God. Juan se entrevistó con Dios. In other words, John had an interview with Y God. cuando Juan salió de la presencia de Dios When he left his presence a cumplir la misión de Dios, to fulfill the mission God gave him, salió con la autoridad de Dios, he went out with the authority of God, con la palabra de Dios, with his word, con la presencia de with Dios. the presence of God. Y en el versículo 33 In verse 33 está la otra palabra, is the other word, está el otro verbo, is the other word. y es apostelo, And the word here is apostolic. y significa cumplir la misión. That means to fulfill the mission. Mira el versículo 33. And that's what it means in verse 33. Juan dice, He says, y yo no le conocía, and I didn't know him, pero el que me envió a bautizar con agua, but the one that sent me to baptize with water, aquel me dijo, he told me, sobre quien vea descender el Espíritu upon the one you see the Holy Spirit to descend, y que permanece sobre él, and that remain on him. ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. That's the one that baptized with his Holy Spirit. El verso 33 dice que Juan y Dios hablaron. The verse 33 makes clear that God and John talked together. Hubo una entrevista, There was an interview. se pusieron de acuerdo, They agreed in the plan. definieron los detalles. They defined the plans together. Por eso cuando Juan sale de la presencia de Dios, Therefore, when John left the presence of God, sale no solo con un mensaje, he doesn't only have a message. sale con el poder de Dios, He went with the power of God. sale con la luz de Dios, He went with the light of God. sale con la presencia de He Dios. went with the presence of Y God. Juan no va a descansar And John did not rest hasta que termine su misión. until he fulfilled his mission. Aunque al final de su misión Although at the end of the mission, le espere una espada afilada, even though a sharp sword waits for him on the end of the su cabeza servida en una bandeja, his head ended up on a plate. pero él cumplió su misión. But he fulfilled his mission. Porque él se reunió con Dios, Because he had a meeting with God. porque él conoció a Dios, Because he met with God. porque él habló con He Dios, had he talked with God. porque él salió de la presencia de And Dios. he read the presence of God. Cuando un hombre o una mujer es enviada de Dios, When a man or a woman is sent by God, no hay circunstancias, there's no circumstance, no hay problemas, there's no problem, no hay nada there's nothing que pueda impedir su misión, su trabajo, that could avoid him to do that work. porque él estuvo en la presencia de Dios. Because that person Estuvo a los pies de Dios, and he had an accessible bounds. salió con la autoridad de Dios. And he would have been with the authority of God. Juan fue un hombre enviado de Dios. John was a man sent by God. San Juan capítulo 1, versículo 23, And verse 23 of chapter 1 in John, dijo, he says, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. he says, I am the voice of one who talks in the wilderness. Enderezad el camino del Señor, Make straight the way for the Lord. como dijo el profeta Isaías. As prophet Isaiah said. Hubo momentos muy especiales en la vida de Juan. There were very special moments in the life of John.
Es emocionante estudiar la vida de Juan el Bautista. It really is exciting to study his life. Imagine cuando Jesús llegó a Jordán para ser bautizado. Imagine when Jesus came to Jordan River to be baptized by John. Imagine al enviado de Dios, a Juan, Imagine this immense sent from God. identificar al Hijo de Dios, He himself identified the Son of God. identificar a Emmanuel, He was identified Emmanuel. identificar a Dios que se dirige a él a las aguas de Jordán. He was introducing God coming to the Jordan River to him. Y Jesús retira su manto, And Jesus, retira su manto he threw away his robe y le dice a Juan, bautiza. and he said, baptize with John. Juan queda espantado. And John was amazed. ¿Cómo es posible How can it be? que yo bautice al Rey del Universo? How can it be possible for me to baptize the King of the universe? Imagino la sorpresa de Juan. Imagine the surprise of John. Señor, no, Lord, I can't do that. eres tú que debe bautizarme. Why are you one that is supposed to baptize me? Y Jesús le dice, deja ahora. And Jesus said, forget about now. Así tenemos que cumplir toda We justicia. must fulfill our nation this way. La Biblia dice The Bible says que cuando Jesús fue bautizado, that when Jesus was baptized, el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma. the Holy Spirit descended upon him as a dove. Y la voz de Dios se oyó cuando dijo, And the voice of God was heard when he said, este es mi Hijo amado, this is my beloved Son, en el cual tengo contentamiento. whom I have content. A él oí. You should hear. You should hear. Juan vio a Jesús, John saw Jesus. Juan vio a la paloma He saw the y dove. Juan escuchó la voz de And Dios. John listened to God's word. He heard his voice. Juan es un hombre enviado de Dios. He was an sent from God. Los hombres enviados de Dios conocen a Dios. The man sent from God and know God. Los hombres enviados de Dios tienen revelación de Dios. Men that are sent from God, they have a relation from God. Los hombres enviados de Dios conocen su espíritu. Men sent from God, they know the Spirit of God. Los hombres y las mujeres enviados de Dios Men and women sent from God, cumplen con la voluntad de Dios. they fulfill God's will. Es hermoso el testimonio de Jesús acerca de Juan en San Mateo capítulo 11. It is wonderful, beautiful, the testimony of Jesus himself in chapter 11 about John the Baptist. Dice el Señor Jesús, Jesus said, San Mateo capítulo 11, versículo 7, San Mateo 11, Matthew 11, versículo 7. verse 7, Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, it says, as John's disciples were leaving, Jesus began to speak to the crowd of John. ¿qué salisteis a ver al desierto? What did you go out into the desert to see? ¿Una caña sacudida por el viento? A reed swayed by the wind? ¿O qué salisteis a ver? If not, what did you go out to see? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? A man dressed in fine clothes? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas están en las casas de los reyes. No, those who wear fine clothes are in kings' palaces. Pero, ¿qué salisteis a ver? But what did you go out to see? ¿A un profeta? A prophet. Sí, os digo, y más que profeta, And I tell you, more than a prophet. porque este es de quien está escrito. Because this is the one that is written, He aquí, I will. yo envío mi mensajero delante de tu faz, Here I will send my messenger ahead of you, el cual preparará tu camino who will prepare your way delante de ti. before you. Dios habló, God talked, Jesús habló, and Jesus spoke. y Juan presentó la palabra de And Dios. John presented God's word to the world. Juan fue un hombre enviado de Dios. He was an sent from God. ¿Para qué son los hombres y las mujeres enviadas de Dios? What for? And we have been and women sent from God. ¿A qué vino Juan? What was his job? ¿Cuál fue la misión de Juan? What was the mission of John? San Juan capítulo 1, versículo 7 dice, ¿para qué? John chapter 1 verse 7 says, what was his mission in this world? Dice el versículo 7, Verse 7 says,
Este vino por testimonio, He gave us a witness para que diese testimonio de la luz, to testify concerning that light, a fin de que todos creyesen por él. so that through him all men might believe in himself. ¿Cuándo la gente creerá? When are people going to believe? Cuando se ve el testimonio. When they hear the witness. ¿Qué cosa es el testimonio? What is a witness? Testimony. ¿Por qué es importante el testimonio? Why is it so important, the testimony? ¿Para qué sirve el testimonio? What's the purpose of the testimony? ¿Cuál es la consecuencia del testimonio? What's the consequence of a testimony? ¿Por qué es tan importante el testimonio? It's so important. ¿Qué cosa es testimonio? What is a testimony? Los que estudian esta palabra dicen, The ones who have been studying this word says, testimonio witness or significa means exponer las evidencias a favor de Jesús. to expose the evidences about Jesus. ¿Qué dijo Juan acerca de Jesús? What did John say about Jesus? ¿Cuáles son las evidencias que Juan presentó acerca de Jesús? What were the evidences that he was saying? San Juan capítulo 1, versículo 7. John 1:7 says, Este vino por testimonio, he came as a witness para que diese testimonio de la luz, to testify concerning the light, a fin de que todos creyesen por él. so that through him all men might believe. No era él la luz, He himself was not the light. sino para que diese testimonio de la luz. He only as a witness. Versículo 15. Verse 15. Juan dio testimonio de él John testifies concerning him. y clamó diciendo, He cried out saying, este es de quien yo decía, "This was he of whom I said, el que viene después de mí he who comes after me es antes de mí, has surpassed me porque era primero que yo. because you were before me." Y sigue diciendo, versículo 19, And he continues in verse 19. este es el testimonio de Juan. Now this was John's testimony. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas When the Jews of Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was, para que le preguntasen, to ask him ¿tú quién eres? who he was. Dice el versículo 23, Verse 23 says, dijo, John replied, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, I am the voice of one calling in the desert. enderezad el camino del Señor, There is ready waiting for the Lord. como dijo el profeta Isaías. As prophet Isaiah said. Versículo 32, Verse 22. también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma I saw the Spirit come down from everlasting y permaneció sobre él. and remembered him. Versículo 33, Verse 33. y yo no lo conocía, And I would not have known him. pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, But the one that sent me to baptize with water told me, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, upon you see the Spirit, the Holy Spirit descending, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. this is the one that baptizes with the Holy Spirit. Y yo le vi And I saw him, y he dado testimonio and I have given my de que este es el Hijo de Dios. that this is the Son of God. A Juan no se lo contaron, No one told John that. no se lo mandaron a decir, No one sent that message to John. no lo leyó en cualquier lugar, He didn't read that in any paper. no fue un comentario que le hicieron. There was not a commentary. Juan tuvo una entrevista con Dios. John had a personal interview with God. Juan recibió su mensaje de Dios. He received the message straight from God. Dios se sentó con Juan. God sat down with him Dios le explicó a Juan. and he explained to John. Juan sale de la presencia de Dios And when John left the person, para dar testimonio de su experiencia con él. he went out to give great Y testimony. entonces conoce al Cordero de Dios. And he knew the Lamb of God. Y entonces bautiza al Cordero de And Dios. then baptized the Lamb of God. Entonces identifica al Cordero de Dios. And he identified him saying, Y presenta las evidencias de Jesús the evidences of Jesus. a aquellos que escuchan su mensaje. And he presented the evidences of Jesus to those who were. Cuando Juan presenta su mensaje a la gente, John presented his message to the people. está diciendo lo que él ha vivido, He is talking about something that is in his life. lo que él ha experimentado, Something that he has experienced in lo que pasó con él cuando estuvo en la presencia de something Dios, that happened with him when he was in the la reacción de su vida, de su persona. the
his own life, his own experience. Y es tan poderosa su experiencia And it is so powerful, his experience, que produce en sus oyentes that right away it reveals to the people el verbo creer. what belief really means. Creyeron en el mensaje de Juan They believed in the message that John was giving. porque Juan había estado en la presencia de Dios. Because John he had been in the presence of God. Hace algunos años Some years ago, me encontré con este versículo 6. I found this text, number 6. Hace 10 años. 10 years ago. Hace 10 años que estoy trabajando con el versículo 6. And for 10 years already, I have been working with these texts. Como un hombre enviado de Dios. I was a man who said, Mi anhelo es ser un hombre enviado de Dios. my desire, my big desire of my heart is to be a man sent from God. Y quisiera conocer a mucha gente enviada de Dios. And I want to know more and more people sent from God. Porque el hombre o la mujer enviada de Dios Because a man and a woman sent from God, ya no puede ser igual. they cannot be the same. Cuando el hombre se encuentra con Dios, When man meets God, cuando la mujer se encuentra con Dios, when woman meets God, cuando el hombre o la mujer conoce a Dios, when man and woman know God, cuando tiene la entrevista con Dios, when they have an interview, cuando tiene la revelación de Dios, they have a revelation, cuando sale de la presencia de Dios, ya no puede ser igual. it cannot be the same anymore. Hay un hombre en la Biblia There's a man y un profeta en la Biblia. Hay un profeta en la Biblia. Un profeta there's a prophet in the Bible que tuvo esta linda experiencia. that was one experience. Hay muchos personajes en la palabra de Dios que fueron enviados de Dios. There are many people in the Bible that were sent from God. Sería mi gozo en esta semana, cada mañana, And you will be my joy this week every morning tener la oportunidad de hablar cada día de un personaje distinto que fue un enviado de Dios. to have the opportunity to talk to you of one of the people sent from God. Hay algo interesante con los enviados de Dios, And there's something very interesting about people that have been sent from God. es que ya no son ciudadanos de este mundo, And one of the things is that they are not any more citizens of Israel. ahora son ciudadanos del cielo, They are citizens from heaven. ahora son hijos de Dios, They are from God now. ahora son príncipes y princesas. They are now princesses of God. Ahora son en la tierra solamente kenois, And now they are in the world only passengers, pilgrims. ciudadanos en tránsito, personas que pasan por este mundo. All the citizens on transit on the way to heaven. Hace algún tiempo tenía que ir a Paraguay, el año pasado, Last year I had to go to Paraguay, y el avión tenía que hacer escala en Miami. and the plane made stop in Miami. Yo no me voy a quedar en Miami, I didn't want to stay in Miami. el avión solo hacía escala en Miami. The plane was going just to stop there. Había que hacer un cambio de avión en Miami. I needed to swim to Miami. Pero el avión que venía de Atlanta conmigo llegó un poco tarde. But the plane that brought from Atlanta was late. But the plane. Y el vuelo para Paraguay esa noche lo cancelaron. And the flight to Paraguay was canceled. Las 11:30 de la noche. It was 11:30 in the evening. Y el joven me dice en el counter, lo siento, el vuelo se canceló. And the man there in the customs service, he said, I'm sorry, but the flight was canceled. Iba para Paraguay, The flight was to Paraguay. muy lejos. Very far. Y entonces con una sonrisa le pregunté, ¿y entonces ahora? And there with a smile, I asked him, now what? Dice, no se preocupe, lo voy a enviar a un hotel. He said, don't worry, I will send you to a hotel. Me enviaron al hotel. They sent me to the hotel. Y pienso que se equivocaron en el hotel, And I think in the hotel they made a mistake. por la habitación a la que me enviaron. Because the room that they gave me, Nunca he querido decir a qué habitación me enviaron. I don't want to mention what kind of room they sent me to. Lo hermoso es que los que son enviados de Dios, But the beautiful thing is that people that are saved from God en situaciones difíciles, in a difficult situation, Dios les juega ciertas bromas. God puts with them some job. Me gustan las bromas de And I Dios. like to do it. Me pusieron en la suite presidencial del hotel They put me in the presidential suite of the hotel. y me asusté. And I was scared En un Hilton. in the Hilton Hotel.
Y yo dije, no. And I said, no, you can't. La puerta de la habitación era una puerta doble The door of the room was double door. y cubría toda la esquina de ese 10º piso de Betel. And it was big enough to cover the whole corner of this building there. Y yo le dije, Señor, esto no puede ser. And I told them, this can't be. ¿Y por qué no? And they said, why not? Tú estás trabajando para mí. You will have God. Digo, pues sí puede ser. And then I said, well, then it could be. Cuando abrí la puerta, But I opened the door. pensé que la llave no iba a abrir esa puerta. I thought that the key went over to Duré un rato mirando el número que tenía la llave I was looking at the number of the key y el número que tenía el rótulo de la puerta. and the number in the door. Y dije, es el mismo, It was not the es el same. mismo, I want to say, es aquí. this is the one. De esa puerta hasta el final del pasillo no había más puertas. From that door to the other end of the hall, there was no more doors. Del otro lado sí había puertas On the other side, there were many doors. y de este lado había puertas. And on this side too. Ninguna puerta era doble y grande But they didn't have any double door. y no eran puertas de cristal. You know, and they were not crystal doors. Entré a la habitación, And so I entered the room. cerré mi puerta. I closed the door. Había una pared preciosa con unos cuadros muy hermosos. There was a beautiful wall with beautiful pictures on. A la izquierda había un lugar, un espacio como para preparar café y no sé cuántas cosas más. On the left side, there was a place to prepare coffee and everything else to drink coffee. A la derecha estaba un baño muy grande. And on the right side, there was a big bath. Usted podía pasar a la siguiente habitación de aquel lugar por la derecha o por la izquierda. You could go to the room on each side you wanted to go. Y fui por la derecha. They had a next room that you could go anywhere. Había un juego de sala a la derecha. On the right side, there was a big furniture Había un juego de sala a la izquierda and another nice, beautiful furniture on the left. con una televisión muy grande. A big TV screen. Había un juego de comedor grande. It was a big dining room. Y cuando vi todo aquello me pregunté, And when I saw all of that, I asked myself, ¿será esto una broma, Señor? could it be just a joke for me today? Y me arrodillé. And so I knelt down. Y no le voy a decir el resto de la historia. And I'm going to tell you the rest of the story. Porque aquella noche lloré Because that night I prayed y me di cuenta que el Señor estaba cuidando de mí. and I realized that God was taking good care of me. Dios cuida de los enviados que Él manda. And that's because I was one of the men sent Dios with him. protege a sus hijos. And when he sends someone, he protects him. Había que hacer un trabajo en el pueblo de Israel. And there was a job to be done and has to be done. Yo necesitaba una persona. And I needed a good rest that night. Cosa linda. Y entonces viajó hasta la vida de Isaías. And then we go to the life of Isaiah. Isaías capítulo 6, Isaiah chapter 6, versículo 1. verse 1. Esta experiencia de Isaías This experience after the prophet, conmueve todo mi ser hasta lo más profundo de mi vida. it really impressed my heart. Es que This prophet. mi mente, Isaiah 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaiah chapter 6, verse 1. ¿Cómo es que el todopoderoso Dios How is it that the all-powerful God toma en cuenta a un simple ser humano takes into account a very simple human being para venir a revelarse? to come and reveal to him Cosa linda, y pedirle, beautiful? And he asked Isaiah, ¿quieres ayudarme? and he asked Isaiah, said, Isaiah, do you want to help me? ¿Acepta que te envíe a una misión? Do you accept my invitation to go on a mission? Me gusta Dios, And Isaiah said, yes, I like it. me gusta Dios. And he said, I said, I like God. Isaías capítulo 6, versículo 1. Chapter 6, verse 1, and Isaiah En el año en que murió el rey Usías, says, in the year that King Uzziah died, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted. y sus faldas llenaban el templo. And when the throne of his robe filled the temple, Por encima de él había serafines, about him were seraphims, and each with 6 wings, cada uno tenía 6 alas, each with 6 wings. con 2 cubrían sus rostros, With 2 wings they cover their faces. con 2 cubrían sus pies, With 2 they cover their feet.
con dos volaban. and with two they were flying. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. The crying were saying, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. And the sound of their voices, the doorposts and the threshold shook, and the temple was filled with smoke. Entonces dije, Then he said, ay de mí que soy muerto, Woe to me that I cry. porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. I cry, I am grieved, I have been of unclean lips, and I live among people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. A mí me gusta Dios, I love God. a mí me gusta Dios. I love God. Say amen. El hombre o la mujer enviada de Dios conoce a Dios, The man that has been sent from God knows God. tiene experiencia con Dios, He has an experience with God, se conduce con todo respeto delante de Dios, and he knows how to conduct himself with all respect for God. pero sabe que Dios es su amigo, And he knows that God is his friend, es su compañero, and it's his company, es su confidente. it's his company. Dios es tan lindo, God is so beautiful. Dios es tan humilde, God is so humble. Dios es tan tierno, He is so tender-hearted. Dios es tan amoroso, He is so loving. que no está pendiente de su grandeza, That he doesn't care about his greatness, Él está pendiente de su amor. but he is very concerned. Y viene a hablar con una criatura, He loves to talk with his y creature. viene a pedir un favor. He asks his creature favors. Usted puede decir que no, You can say no if you want to. Él no viene a darle una orden, He doesn't come to give us an order. Él no viene a obligarlo a He usted, doesn't come to obligate you. Él viene a pedirle un favor. He comes to ask you. ¿Quieres ayudar? Can you help me? ¿Quiere, por favor, Can you do me a favor? ayudarme a recoger mis hijos? ¿Quiere ayudarme a recoger a mis Can hijos? you help me to collect together my children? Cuando Dios se presenta a Isaías, When God presents himself to Isaiah, Dios no dice nada. God doesn't say anything. Los serafines cantan alabanzas a Jehová. The angels sing to the Lord. Dios solo se muestra a Isaías. God only shows himself. Cuando un hombre o una mujer ha tenido un encuentro con Dios, When a man and a woman have an encounter with God, la primera reacción del ser humano es the first reaction of God is sentirse extremadamente pecador, he will feel the sin. sentirse lo más asqueante de la vida. They will feel very humble. Es que cuando estamos en la presencia de Dios, It's because when we are in the presence of God, reconocemos que somos polvo, we realize that we are stuff, que no somos nada, that we are nothing, que Dios es todo. that God is all. Es como si la santidad de Él se proyectara en nosotros It's like if His sanctity will be in us, y de repente nos quedamos con nada, and suddenly we are in vain. vacíos de nosotros mismos, And we feel empty of ourselves, sin nada que decir, without anything to say, sin nada que mostrar. without anything to show. Y solo nos queda And we already have, lo malo que somos we already realize that we are just dust y el pecado que tenemos. and the sins that we have. Ay de mí, dijo Isaías, Out of me, Isaiah said, ay de mí que soy un hombre muerto, so woe of me that I am dead, que soy un hombre que no tiene labios inmundos, that I am unclean, porque soy un pecador, because I'm a sinner. porque mi pueblo es pecador. Because my people are sinners. ¿Cómo es posible que yo pueda ver a Jehová sentado en su trono? How is it possible that I have this privilege to see my God? Pero ¿cómo es posible, Señor, que vengas a la vida mía? How is it possible that you will come to ¿Cómo me? es posible que pueda ver a los ardientes, a los serafines que te acompañan? How can you leave those angels so wonderful, beautiful that are with you? Jehová no dice nada. God doesn't say anything. Entonces la Biblia dice, But the Bible says cosa linda. Versículo 6, in verse 6, y voló hacia mí uno de los serafines it says in verse 6, chapter 6, verse 6,
Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces habló Jehová. Cuando un hombre o una mujer se encuentra con Dios, lo primero que Dios hace a esa persona es tocarla con un carbón encendido, es perdonar su pecado, es darle un nuevo corazón, es poner un nuevo propósito en su corazón, es definir sus motivos, es aclarar sus intenciones, es centrar su vida en la persona de Dios. Dios tiene la entrevista con esa persona. Y es lindo como Dios comienza a hablar. Yo amo a Dios. Dice el profeta, ¿después de qué? Después que me dejó verlo. Después que vi a sus serafines. Después que les oí cantar. Después que me sentí pecador. Después que me perdonó. Después de eso, entonces Dios habló. Es bonito como dice el versículo número 8. Después oí la voz del Señor que decía: cosa linda, dice Dios, ¿a quién enviaré? ¿Quién quiere ser mi enviado? ¿Hay alguien por ahí que quisiera ser el enviado de Jehová? Yo ando buscando una persona para enviarla. Dios le está diciendo a Isaías. Dios le está señalando a ese hombre que está allí. Él solo está preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Hay alguien que quiera ir, por favor? Isaías es el único que está allí. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gracias. Si hoy Dios preguntara lo mismo, ¿a quién enviaré? ¿Cuál sería la respuesta suya? ¿Qué diría usted? ¿Cuál sería su respuesta? Oh, allí está el pastor, Señor. Manda al pastor. Señor, aquí está tu oración. Mándalo a él. Oh, aquí está el doctor Brown. Mándalo a él. ¿Quién era el único que estaba allí? Isaías. ¿Quién había visto a Dios? Isaías. ¿Quién oyó a los serafines cantar? Isaías. ¿Quién había hablado con los serafines? Isaías. ¿Quién se sintió pecador en la presencia de Dios? Isaías. ¿A quién le colocaron una piedra ardiente en su boca para quemar su pecado? A Isaías. Y ahora habla Dios.
Dios hace una pregunta retórica. And then he makes a question. ¿A quién enviaré? He asks, whom shall I send? ¿Quién irá por nosotros? Who shall we go? Cosa linda. ¿Quién nos representará? Who will represent us in this world? ¿Quién irá en mi nombre? Who will know my name? ¿Quién hablará acerca de mí? Who will speak for me? ¿Quién entregará mi mensaje? Who will deliver my message? He tenido que viajar a muchos lugares I have been going to many places para hablar de Jehová, to present the message of the Lord, para presentar al Señor. to present the Lord to the people. He tenido que estar delante de muchas personas que este mundo considera importante. I have been my privilege to be for many people that the world considers important. Y los he visto llorar I have seen them crying al escuchar el mensaje de as Dios, they hear the message that I give, al sentir el poder de su Espíritu, as they hear the power of the Holy Spirit, al ver como la luz de Dios as they hear the light of the Lord of the Lord. ilumina sus tinieblas. And that light of God healed their darkness. Están envueltos en seda, en lino, They were out cold with time line and seda, lino, personas con mucho dinero, covered with silk and linen. pero están vacíos por dentro They might be covered with beautiful garments, but they are empty inside. y necesitan el Espíritu de Dios, And God people need this Spirit of God. necesitan conocer a Dios. They need to know God. ¿Sabe, pastor? You know, Pastor, Deseo nada más muy importante en mi país. I maybe told one time, Hoy mi vida comienza de nuevo. today my life has begun. Hoy mi vida coge sentido. Today my life gets some meaning. Saber que Dios me ama a mí, To know that God loves me. que Dios escoge una persona para que venga a predicarme a mí, That the Lord has chosen someone to come and preach to me. entonces Dios me ama a mí. And that means that God really loves me. Entonces yo doy mi corazón a Dios. And then that will be the heart of the Lord. Isaías capítulo 6, Isaiah chapter 6 versículo 8. and verse 8. Después oí la voz del Señor que decía, Then I heard the voice of the Lord saying, ¿a quién enviaré? whom shall I send? ¿Y quién irá por nosotros? Whom will go for us? Entonces respondí yo, Then I said, heme aquí, here I am, envíame a mí. send me. Y dijo, And he said, ahora Dios se dirige a Isaías. now God is talking straight to us. ¿Cuándo Dios se dirigirá a ti? When is God going to talk straight to you? Cuando tú contestes la pregunta retórica de Jehová. When you answer the question that the Lord makes you. Dios preguntó, The Lord asks, ¿a quién enviaré? who shall go? ¿Quién irá en nombre de nosotros? Who will go in my name? Isaías contestó, Isaiah answered, yo quiero ir. I am going. Entonces ahora Dios señala, Then now the Lord, venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia. we come to church. Oímos muchos sermones. We hear other sermons. Sabemos muchas doctrinas. We know another time. Aprendemos muchas We historias. know another story. Leemos muchos We libros. read another Nos book. llenamos de muchos We conocimientos. build ourselves with Nos knowledge. hacemos más orgullosos. We become very proud. Reflejamos menos a Dios. But then we Nos hacemos casi más a la iglesia. and then we become Así que se check the church reflejamos cualquier cosa. and we do anything. Menos la humildad, la pureza y la santidad. But there's the humbleness and the sanctity of God. Pero el hombre o la mujer que se encuentra con Dios But the man and the woman that have a new God, refleja otra cosa. they reflect something different. Proyecta otra cosa. They project something different. Estuvo de rodillas delante de Dios. That was having on knees before God. Perdonado por Dios. They have been forgiven by God. Encontrada con el They have been Señor. touched by the power of the Lord. Ahora tiene una entrevista con Dios. Now that person had, Es una entrevista, no es una entrevista. that's a very important interview with the Lord. ¿Sí o no? Is that an interview with the Lord? You get to ¿Está hablando Dios? when God talks to you? ¿Está respondiendo Isaías? Isaiah was just ¿Vuelve a hablar Dios? God talk. ¿Vuelve a hablar Isaías? God talks, Isaiah ¿Sí answers. o no? Is that a good story? ¿Sí o no? Yes or no? Entonces hay una entrevista con Dios. You can see there is an interview with God. Dice el versículo número 9. In verse number 9, Y vino, and says, anda,
said, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ven por cierto, mas no comprendáis. Versículo 9. and then verse 9 says, he said, go on to this people, ye ever hear and never understand, ye ever see and never perceive. Versículo número 10. Verse number 10. Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Let the heart of this people house. Let their ears down. Y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni no oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya apariencia en lugar. And close their eyes, otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn and be healed. Y yo dije, And then I said, ¿hasta cuándo, Señor? for how long, O Lord? Y respondió él, And he answered, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, until the cities lie ruined and without inhabitant, y no haya hombre en las casas, until the houses are left deserted, y la tierra esté hecha un desierto, and the people's ruined and running, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. until the Lord has sent everyone away, and the land is utterly forsaken. Y si quedara aún en ella la décima parte, And all that remains in the land, esta volverá a ser destruida. I will again be laid waste. Pero como el roble y la encina, But as the terebinth and rock, que al ser cortados aún, as they live them from they are cut down, queda el tronco, so the holy, así será el tronco, la simiente santa. so the holy state with you is turned in the land. Y nos habla, God speaks, Isaías responde. Isaiah answers. Isaías pregunta, Isaiah, Dios responde. God answers. Una entrevista. Isaiah interview. Y aquí de la presencia de Dios And for this interview, sale el profeta a cumplir su misión. the prophet of how to fulfill the mission that God gave him. Con la impronta de Dios, With the authority of God. con la firma de Dios, With the style of con this, el poder de Dios, power of God. con la gracia de Dios. The grace of God. Cuando tenía 21 años, When I was 21 years old, tuve mi primera entrevista con Dios. I had my first interview with the Lord. Tenía muchos problemas por ser cristiano. I had turned problem because I was a Christian. Daba mucho vuelto en mi casa por ser cristiano. I suffered a lot of spent in my house to be for being a Christian. Era un problema para mí ser cristiano. It was a real problem for me to be a Christian. Era un jovencito como uno que hizo que se ve. I was a young fellow like some of you here this morning. Una hermosa noche, A beautiful night. fue un maravilloso sueño. I had a beautiful dream. ¿Qué pasaría con mi vida? What is going to happen in my life? I asked myself. Los problemas de mi mamá con relación a mi fe, no pienso que era por maldad. With my mother, because of my parents, I don't think it was because she was there. Pienso que era porque no conocía a Dios. I think because the problem was because she didn't know God. Pero era difícil la situación. So that was the reason for it. Esa noche, esa maravillosa noche rompió algunas vidas. But that night, something wonderful happened. Rompió algunos de mis libros, rompió algunos casetes de música de los hermanos del rey. One night, that night, my mother brought some of my CDs and my books and things that I had on my bed. Estaba muy molesta. And she was very, very angry. Y esa noche, con una línea que quería decir mi sueño con mi Señor. But that night, I had a wonderful with the Lord. Tengo 48 años. And now I'm 40 years old. Hace 27 años que cumplí esa experiencia. 27 years ago, that happened to me. Dios siempre está conmigo. But God was always with me. He has always been with me. Y muchas maravillas de Dios. And when I said, I can tell a lot of wonderful things with the Lord. Y todo lo que digo esa noche, And everything I saw that night, I knew. se ha cumplido en mi vida. He had been able to fulfill in my life. Señor, yo quiero tener una novia
How many of you have 31 years old here? How many 31 years old are here? That's fine. Eso no es mío. Si tiene 21 años, no se preocupe. Eso no es un problema. See, if you are 21 years old, don't worry. Cuando tenía 21 años quería tener una novia. Well, when I was 21 years old, I wanted to have a girlfriend. Pero eso no me quería. But the Lord didn't want me to do that. La altura de 23. He gave it to me when I was 23. Escribió una hermosa. And he chose beautiful women. Tengo 3 hijos. We have 3 children. Ahora un novio le dije, si yo fuera tú no me caso contigo. Went together, I told her, if I were you, I would marry me. Piensa conmigo. Piensa conmigo. And I told her, you were thinking of her. Y ella con la sonrisa me dijo, And she smiled, with a smile told me, ¿o acaso no me solo Dios para esto? I'm sure the Lord chose me for this. Pasaron 25 años. And it has been more than 25 years. Así no sale de mujer. And she has been a wonderful woman. Una ángel de Dios. She has a wonderful woman. Le digo que me da mucho. I have been out of her many times. Pero una de las cosas que el Señor me dijo, But one thing the Lord told me, viajarás, he told me that I was going to be traveling on. sufrirás. Sufrirás, And you will suffer a lot. pero yo siempre estaré contigo. But I will always be with you. Y todavía no me ha dejado. And the Lord is not providing me yet. Le gustaría que usted sea un enviado de Dios. Would you like to be our personal secretary? Le gustaría ser un enviado de Dios. Would you like ladies to be, say, a lady secretary? Siempre he pensado que a las mujeres debe hacerse más fácil enamorarse de Jesús porque son mujeres. I think that ladies should be more in love with Jesus than ladies. Porque se oye raro cuando un hombre dice yo amo a Jesús. Because it really sounds kind of rare, but the maid says, I can love with Jesus. Si no le ama a otro hombre, I don't love another man. pero yo amo a Jesús. So I love Jesus anyway. Se atreve a ponerse en pie diciendo quiero ser enviado de Dios. Would you take the risk to stand up and say, I want to be a friend of God, I love Jesus too? Le gustaría tener una entrevista con Would Dios. you like to have an interview with the Lord? Le gustaría tener una amistad íntima con Dios. Would you like to have a very personal experience and affinity with the Lord? Algunos exígetas de nuestra iglesia Some of the teachers in our church, dicen que Juan they say that John, tuvo una relación tan íntima con Dios, that John had such a very intimate relation with God. era tan amigo de He Dios, was such a close friend with God. tenía entrevistas tan íntimas y personales con Dios, We had so many personal and very close interviews with God. que Dios le ha revelado personalmente a Juan That God used to reveal to him personally sus misterios, his mysteries, sus palabras. his words. Eran amigos. They were friends. Y esa relación íntima de cuando Dios And that personal relationship with God and John hacía posible cuando Juan se exponía a las multitudes, made possible that when John was preaching to the multitudes, que ellos miraran algo especial en la vida de Juan, the people used to see something special in the life of John. que sintieran el poder también en las palabras de Juan. They used to be power that came out from his word. Entonces todos venían a Juan And then everybody came to John para ser bautizados. to baptize him. Entonces, gracias por la referencia también. Right? We want to give you all experience today too. La gente pueda ver a Cristo en tu vida. That people will see Jesus in your life. La gente sienta el poder de Dios obrando en ti. That the people will see the power of God working in you. Corazones cambiados y transformados. That they will see hearts change and transform. La señora corrió y me dio un abrazo. And then we write to me and give me a place. Estábamos en un restaurante comiendo todos los miembros de la iglesia. We were in a restaurant eating with some of our members of the church. Con lágrimas en los ojos le decía gracias, gracias. She was crying and she told me, thank you, Pastor. Y dije, ¿por qué me das gracias? I said, why? Why not? Mi hijo nunca ha querido saber la iglesia. And she said, I didn't want to know anything about the church. Siempre se ha burlado de la iglesia. She had all the people, she was, I forgot the word. Siempre se ha burlado de la iglesia. No quieres saber la iglesia. When she said, I didn't do anything about the church. Y entonces She laughed about the church.
Y entonces, hace 2 meses vino a mi casa. And then 2 months ago, she lived in my house. El hijo vino a hacer pasó muchas con nosotros. And he was staying here 2 days with us. Y cuando se iba para Minnesota, And when he was going to leave, le di un estuche con sermones. I gave him a whole bag of sermons. Y le dije, por favor, óyeme en camino. And I told him to listen to those sermons anyway. Muchas horas. And it was several hours to go to his home. Y él empezó a reírse. And then he started laughing. ¿Tú me quieres volver mi mamá? And he asked me, do you want to convert me? Por favor. And he said, oh, Pero se llevó los sermones. but he took the sermons anyway. Después de 5 horas de manejar oyendo cualquier cosa. He was going to be for 9 hours listening to anything. Y ya no me quedo que dice el loco en los sermones. After 5 hours, he said, let me hear what this crazy fellow is talking about this TV. Puso un sermón. And he put a sermon. Y comenzó el tipo a decir sí o no. And then he started saying yes or no. Y empezó a reírse. And nothing about it. Yo por lo menos me voy a entretener en mi camino. And he said, well, this is going to entertain me. Y yo lo And he heard the first sermon. y oí el segundo. And he heard the second sermon. Y cuando viene el quinto, And with the fifth sermon came, le tuvo acá. he stopped the clock. Y comenzó a reír. And he started playing. Empezó a golpear el pie. And we began to Empezó a decir, and we began to say, ¿cómo puedo ser tan malo? how can I be so bad? ¿Cómo puedo estar tan lejos de ti, How Padre? can I be so far from you? ¿Cómo no te he conocido? How can you be like Yo he pasado por el Señor. I have been Lord Yo Christmas. tengo mi vida ahora. I will never allow Yo voy you. a ser una nueva persona. And I want to be a new person. Con su celular. And we took the Se le pone su sermon nombre. and we put his mouth Habló por 1 hora y media. and we talked Y yo lloraba. and we told her about it. El Espíritu Santo la atrapó. And the Holy Spirit touches him, Sancho and he really shook him with the and he gave his life to the Lord. querido. Dear brother and dear sister, Dios tiene una obra grande que hacer en este lugar. God has a great work to be done in this place. Pero solo lo hará. Solo lo hará But he can only do it con hombres y mujeres que sean enviados por Él. with men and women that are sent by him, from him. Donde Él pueda manifestar su poder. People that will show his power. They will give us to manifest his power to you. Y reflejar su luz. They want to reflect his light through you to the community. Querido Padre Celestial, Our dear Heavenly Father, gracias. thank you. Gracias. Thank you, Lord. Gracias por colocar nuestros nombres en su lista de opciones. Thank you, Lord, for putting our names in your list of options. Oh Señor, Please, Lord, bendito sea su nombre. praise be your name. ¿Quiénes somos nosotros para estar enfrente del Rey de Dios? Oh, Lord, you come out to King of the universe. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, You are we, Lord, para confiarnos un mensaje tan salvo? who bless this word that is the message so important. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, Who are the Lord? para venir a recoger sus ovejas en esta To lugar? come and give what you should in this place. Derrame su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Use the Holy Spirit to use our lives. Habilítenos con su gracia bendita. Let us able to be power. Lávanos con la sangre preciosa de Jesús. Wash our lives with the blood of Jesus. Cúbranos en su manto de justicia. Cover our eyes with your blood Todo en nuestra vida, Señor. and use our lives, Lord. Y refleje en nosotros Make it to reflect the light. su pureza infinita. Help us, Lord, to reflect your purity and holiness. Denos su bendición, Padre eterno. Give us your blessing, Father, in the name of Christ. In the name of Jesus. Amén. Amen.